Centro Referencia, atención psicológica integral, inclusiva y accesible. Bien, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de estigma y salud mental. Es un tema que me interesa pila, es un tema que me parece que se habla poco, y que bueno, creo que dentro de los objetivos que nos planteamos acá en el centro, el hablar un poquito de estos temas está bueno. Así que esperemos sea de su agrado y después nos dirán. Bien, a ver. Vamos a pasar un poco por estos temas. ¿Qué es un estigma? Estigma social, cómo lo enganchamos con la salud mental, el núcleo histórico de la locura, lo que viene a ser con lo cultural también. Y después de cuestiones más como pensando en qué hacer, ¿no? Y pensando un poco a futuro también, lo que es el estado de la cuestión, dentro de lo que puede encontrar, y de una idea que es la resistencia al cambio, que está también como por debajo de todas estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es un estigma? Básicamente, si lo googlean, básicamente el mensaje del estigma viene por el lado de la marca o la señal que se le impone a una persona, ¿no? Y esa marca y señal es como un signo eh, relacionado con connotaciones negativas. Básicamente va por ese lado como la primera impresión de lo que tiene que ver con el estigma. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con lo social, ¿no? El estigma social. Goffman es un sociólogo, hizo un libro muy interesante que tiene que ver con el estigma social, y para la sociología el estigma es un atributo o rasgo que hace que la persona portadora de ese rasgo, de esa marca, se incluya en una categoría social dentro de la cual los miembros de esa sociedad van a reaccionar, ¿no? con una respuesta negativa. Y, como decía recién, la connotación siempre es negativa, nunca uno cuando habla de estigma no habla en positivo, ya yo como de antemano, ¿no? Bien, acá yo agregué una definición que viene más de que nada de la teoría sistémica y de la teoría de la comunicación humana, que creo que está relacionado con el tema del estigma. Lo que decían Václavic y estos autores más del lado de la teoría de la comunicación y demás, hablan que, bueno, desde un punto de vista pragmático y psicopatológico de la comunicación humana, la desconfirmación es uno de los peores castigos. Es decir, poner a cualquiera de nosotros, por más estado de salud que tengamos, en una sociedad, y que si estuviéramos presenciales hoy y dijéramos, bueno, a Jorge nadie le va a hablar, nadie lo va a mirar, ¿tá? Y vamos a hacer que Jorge pase por desapercibido. Eso sería uno de los peores castigos, decían estos autores, para el ser humano, porque es una forma de desconfirmarlo como sujeto y desconfirmar su existencia. Es decir, dentro de lo que puede haber, incluso es peor, decían estos autores, peor que el rechazo, porque uno rechazando algo, incluso está aceptándolo de alguna forma, pero con la desconfirmación no existís, no estás. Y creo que tiene gran implicación con la idea de estigma, particularmente en la salud mental. Y ahora lo enganchamos con la salud mental. Una actitud de la sociedad de cara a los trastornos mentales está llevada por por estos problemas que recaen en los profesionales y en los usuarios de la salud mental. O sea, nos recae a todos nosotros, a los que estamos de alguna forma u otra en este Zoom, y la OMS lo ha calificado como un fenómeno, como un obstáculo de los más importantes a superar en la comunidad. Y se ha vuelto para la OMS uno de los fundamentos de la psiquiatría moderna, apostar a enfrentar justamente estas actitudes de exclusión y de segregación. Siendo lo histórico, desde la mitología griega está la locura, la violencia, el peligro, el crimen, estaba todo ya asociado con el imaginario colectivo de los seres humanos. Y si bien la medicina y los abordajes terapéuticos y demás han evolucionado en parte, lo que no se han cambiado son esas representaciones, que son muy viejas, pese a
modernizar en cierto aspecto un abordaje, una medicación o lo que sea, eso está como en núcleos bastante antiguos, digamos, dentro de lo que es el ser humano. Estas creencias que vienen de larga data se han perpetuado y se refuerzan y se van confirmando también a través del trato mediático, ¿tá? Que no sé si se escucha bien ahí, porque me salió un cartel de mala conexión, pero es raro, porque estoy al lado del router. Cualquier cosa me avisan y vuelvo a repetir. Entonces, el trato mediático de la patología mental ayuda a que esas representaciones se perpetúen, ¿tá? O sea, es parte de la dificultad el tema del trabajo mediático que se hace de estos temas. Y ese trabajo mediático y esas representaciones las encarnan como dos imágenes de la locura, ¿no? El asesino y criminal por un lado, ¿no? Aquel insensible o la persona que genera miedo en sí mismo, o por otro lado, igual o más grave que esto, es el paciente como una víctima, ¿no? De un trastorno, como desde un punto de vista de la falta de cuidado y de una persona que suscita de alguna forma compasión. Es decir, o lo esquivamos porque nos da miedo, o lo vemos con lástima, ¿tá? Entonces, dentro de estas representaciones, lo que termina generándose dentro de lo que son el estigma en la salud mental es, bueno, la salud mental o el estado de trastorno mental como un crimen o como una tragedia agresiva que la persona indefensa está atravesando de forma pasiva. Bien, hablando un poco de lo que tiene que ver con la herencia cultural. Dice Jordana que todas las personas que han tenido un acercamiento a tratamientos psiquiátricos tienen el riesgo, dice él, de interiorizar ese conjunto de prejuicios negativos que vienen cargados con la atención en salud mental. ¿Ah? Es decir, nos vamos a meter ahora después en la idea de autoestigma, pero viene un poco por este lado el hecho de aquella persona que pasa por una situación de tener que pedir atención voy a silenciar a alguien que anda por ahí con el micrófono abierto. Acá. Como corriendo ese riesgo, ¿no? Una vez que uno pasa por ahí, salir con la mochila de toda esa carga negativa. El otro día atendí a una paciente, trabaja en una institución pública y tiene dificultades con la ansiedad, y ante la sugerencia de recurrir, por ejemplo, a un tratamiento, un apoyo psiquiátrico, decía que no, por todo lo que iba a implicar en su trabajo, el tener que ir a pedir atención ahí, y los peligros que podía significar para ella, las medidas o las repercusiones que podía tomar de su lado su jefe y demás. Y es un poco esto, ¿no? Bueno, aquel que pasa por psiquiatra, che, ¿qué te pasó, no? ¿Por qué fuiste? Bien. Bueno, y esto que también en Uruguay ahora lo estamos viviendo, más que el pasado 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental. O sea, si bien se conocen los efectos de las campañas contra la estigmatización y aumentan las campañas y aumentan las recomendaciones con respecto a eso, estas intervenciones tienen un impacto débil y un impacto de corta duración. Salud Mental Sin Prejuicios ha hecho alguna que otra intervención, pero tienen como esa característica, ¿no? De impacto débil, de corta duración y que tampoco trascienden los medios masivos. Es decir, esas dos representaciones grandes ¿no? del malo que me da miedo, o pobrecito aquel que de forma pasiva atraviesa esa dificultad, son de las que se prenden de alguna forma los medios masivos, y estas cuestiones de intervención no se masifican tampoco. Bien. Yendo un poquito para atrás en investigaciones que se han hecho con respecto al estigma, en la década de los 50 y 60 se habían hecho investigaciones en Estados Unidos y Canadá, y lo que mostraban era que
la persona con trastorno mental tenía mayor dificultad en la reinserción social que ex privados de libertad. Y la ignorancia de la sociedad respecto a estos temas empeora o refuerza justamente las opiniones peyorativas respecto a esto. ¿Ah? El violento, el peligroso, el incurable, y esas cosas se encontraban y se encuentran en investigaciones de hace muchas décadas. Bueno, en los 70 lo que mostró otra investigación es que, si bien el avance en el conocimiento de las patologías mejoraba, por el avance de la ciencia, por diseñar diferentes dispositivos de intervención o por lo que fuere, los prejuicios negativos siguen con la misma o mayor fuerza que antes. Es decir, por más que sepa el librito de la teoría y sepa que la persona puede tratarse, no sé qué, los prejuicios siguen ahí igual que siglos atrás. Y lo que terminan asociando estos estudios que se vienen haciendo es que hay una relación estrecha entre la estigmatización con las representaciones sociales, lo cual uno podría decir es algo intuitivo, pero ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Es decir, las representaciones sociales como ideas recibidas y transmitidas de generación en generación, en la que nosotros nos apropiamos, en la que nos apoyamos y que compartimos con todo un grupo social. Y para lo que sirven estas representaciones sociales es para, por ejemplo, poder entendernos y explicar el mundo de una forma un poquito más cómoda y un poquito más predictible. Es decir, si yo sé quién soy, sé quién sos vos, voy a poder entender el mundo y saber cómo vos de alguna forma podés reaccionar. Entonces ahí caemos en representaciones que lo que terminan es como encapsulando, ¿tá? Conceptos y prejuicios. Y acá una cuestión que también ha sido estudiada y es como esa escala de tolerancia dependiendo el tipo de trastorno que vos tengas. Es decir, si tenés trastorno del espectro autista, la tolerancia de la sociedad se muestra como mayor a que si pasamos un trastorno bipolar y ni que hablar si pasamos a esquizofrenia, ¿no? Incluso la palabra esquizofrenia, a mucha gente a veces uno comenta y genera en las expresiones, genera como, viste, reacciones que vos decís, ¿no? ¿Qué habré dicho? Y bueno, seguimos un poco más. Y acá otros estudios se enfocaron más que nada en el punto de vista del usuario, del punto de vista de la persona que atravesaba un trastorno mental. Y no tanto en las representaciones sociales. Y ahí lo que se ve es que se da una alta frecuencia de situaciones de discriminación, en las que los usuarios revelan después que terminan optando por conductas evitativas para un autocuidado y una no exposición a estas situaciones de las que ya dan por entendido que pueden ser víctimas. ¿Ah? Entonces, si cualquiera de nosotros tuviera un tratamiento por ansiedad o lo que sea, y se dan en un ámbito social o grupal o en algún lugar de pertenencia, algún tipo de crisis, claro, la reacción del grupo, de la sociedad en ese punto, termina generando que yo después voy a tratar de no querer ir ahí. ¿Por qué? Porque sé cómo reaccionan y porque de alguna forma es como, bueno, me evito un malestar. Entonces, acá es cuando arranca la idea de la autoestigmatización, ¿no? Que después se siguieron profundizando en los estudios y que hoy por hoy es un concepto que lo adopta la Asociación Mundial de Psiquiatría, separándolo de lo que es la estigmatización pública y la autoestigmatización. Es decir, una vez que introyecto esos prejuicios y esas representaciones, yo mismo termino no haciendo uso de los derechos de ciudadano porque soy un inútil, porque no sé cómo voy a reaccionar, porque puedo por ahí no adaptarme a lo que dicen que tengo que adaptarme, entonces termino yo mismo estigmatizándome. Entonces, la estigmatización pública se termina como retroalimentando por estos estereotipos, por las creencias negativas
y por estas cuestiones de la mediatización también, y se generan estos estereotipos peyorativos, ¿ah? Y que lo que generan también es, vamos a dejar entrar a alguien. Claro, lo que genera también estos estereotipos son reacciones emocionales, no es solamente que entiendo, poniéndome, ¿no? Me pongo en modo personaje de quien estigmatiza. Si bien entiendo que no sé cómo puede reaccionar una persona con esquizofrenia, el hecho emocional que pasó por mí también va a acompañar eso. Entonces, claro, lo que se genera rayana el orden de la vergüenza, el miedo, ¿tá? Y el rechazo. Y bueno, y la autoestigmatización, como decía recién, termina limitando a la persona en el uso y en la puesta en práctica de cosas que son muy buenas para su salud, pero que las termina relegando por toda esta carga que termina adoptando y introyectando. Dentro de esas actitudes que van cargadas con esas representaciones peyorativas, la gente se termina aislando, terminan tomando actitudes de retirada, y bueno, se encuentran después sin dudas con dificultades a la hora de conseguir un laburo, a la hora de sentir culpa, vergüenza, y también estar esperando que te ignoren. O sea, sensación más fea que esa, digo, no sé, alguna vez capaz que nos pasó, pero el estar pendiente de que, bueno, puede ser que quien tenés enfrente te ignore o te rechace, eso es lo que me hace pensar en aquella definición del principio, ¿no? En ese no reconocimiento del otro. Y acá vamos a hablar de la resistencia al cambio, que es una idea bastante importante y que es lo que tranca muchas veces estos cambios, más allá de las políticas públicas, los medios masivos y cantidad de cosas que no ayudan mucho, también hay una resistencia al cambio que es nuestra, ¿ah? Porque tiene una función. Y lo que yo entiendo que soy, mi rol en la sociedad, y lo que es mi identidad, de alguna forma, ha sido construido por mi educación, mi familia, mis amigos, los estudios, en fin, y va atado a valores. Entonces, nunca vamos a encontrar un momento, ninguno de ustedes, ni yo, nunca hay un momento propicio para cuestionar nuestra identidad. Es decir, la representación social de alguna forma está hecha con una idea adaptativa incluso de que perdure, porque cuanto más sectorizado, categorizado, cuanto más predecible sea todo el otro, cuanto más predecible sea el otro, bueno, de alguna forma va a ser mejor. Ahora que vamos a silenciar a Magda. Magda, te vamos a silenciar. No, que recién logro escuchar. No pasa nada. Después interviene nomás cuando terminemos y espero no te pierdas de mucho. Bueno, entonces, les decía. Bueno, sí, ahí va, esa función de la representación social, ¿no? Sería costoso para todos nosotros ir decodificando día a día identidades y representaciones nuevas que no puedo predecir, que no sé cómo van a reaccionar, que no sé qué hacer o para dónde agarrar. Entonces, claro, todo lo que nos rodea, cuanto mejor conocido y mejor encasillado sea, va a ser menos costoso para nosotros. Y bueno, de alguna forma nos permite tener una falsa sensación de estabilidad. Otra parte de que colabora con esta resistencia al cambio es que esas representaciones sociales nos van a informar del rol también que compartimos, a qué grupo pertenecemos, con quiénes me tengo que sentir par y parte, ¿ah? Con qué rasgos y con quiénes me identifico y con quiénes no. Entonces, poner a una persona en el día de hoy a cuestionar representaciones sociales y prejuicios que pongan en peligro su identidad y su grupo de pertenencia, tampoco es muy bien recibido por ninguno de nosotros. ¿Ah? Es un poco, haciendo una metáfora, el proceso de psicoterapia. Bueno, uno va a psicoterapia y en realidad va a reconstruir cosas y va a cuestionar otras. Y no siempre es cómodo. Entonces,
el hecho de el loco, el esquizofrénico, bueno, el bipolar, ¿no? Hoy por hoy decir estás bipolar es una cosa ¿no? Una cosa que pasa así por el día a día en la gente y se dice con una liviandad tremenda, ¿ah? Y, y decirle a alguien, vos, mirá que lo que estás diciendo está bastante errado, no es lo que pensás, no va por ahí, tenés que rearmar tu idea de ese compañero de laburo al que le decís polar, porque en realidad le estás errando como las papas, y bueno, tiene un costo también para nosotros, en ese cambio social que hay que hacer. Y de alguna forma también esos grupos de pertenencia, representaciones sociales y demás, hacen a nuestra identidad, como decía hace un minuto, ¿no? Y bueno, y más allá de la resistencia que se instala, justamente los cambios propuestos pueden dar lugar a reacciones afectivas de rechazo, enojo o miedo al articularse esas representaciones con nuestras emociones. Me acuerdo que siendo estudiante y haciendo la práctica, hago una agregación para tomar mate, ustedes discúlpenme, para respirar un poco. Me acuerdo que haciendo la práctica en facultad, que me había tocado trabajar en un centro de rehabilitación, y me acuerdo que éramos 10 estudiantes, y el miedo de todos nosotros era el qué decir y qué no podemos decir, y qué podemos hacer, cómo puede reaccionar la persona, y el docente nos decía, muchachos, ustedes no son tan importantes como para que lo que digan haga que una persona se descompense, ¿no? Pero claro, uno iba hasta esa instancia a punto de recibirse y va con esas representaciones. Entonces, cuesta desarmar eso y armarlo de nuevo. Una aclaración, muchos de estos mecanismos no son conscientes. No es que uno esté pensando, no es que uno esté en la calle y diga, bueno, a ver, esto lo vi de pasada, no me informé y lo tiro porque la imagen fue muy gráfica. Un señor con un machete que quería atacar a la policía. Uno no va pensando, pobre señor, ¿qué estará pensando? ¿Estará perseguido? ¿Tendrá ideas? ¿No? ¿Estará delirando? O realmente no hay un deseo en sí de hacer un daño, sino que tal vez él se sienta que hay un complot, ¿no? En fin, ¿no? Como desarmar eso, uno no va en la cotidiana pensando esas cosas así. Uno directamente reacciona, uno directamente actúa con el rechazo, o con la ignorancia, o con la descalificación, o no reconocer al otro. ¿Ah? Entonces, todas estas cosas no son tan conscientes. Eso lo quería aclarar porque bueno, también está de la mano. Sugerencias. Informar. ¿Voy muy rápido? ¿Alguien que abre el micrófono cuando no puedo ver el chat? ¿Voy muy rápido? ¿Estoy muy acelerado? No, para mí no. Ok. Bueno, informar. No es suficiente, pero sí es necesario. ¿Ah? Informar favorece la concientización de esos procesos de estigmatización. Viene a ser un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Compartir con ustedes, yo no sé cuántos somos hoy, pero compartir con ustedes estas ideas. Y poder revelar justamente la gravedad percibida de aquellos quienes son víctimas de estigma. También de alguna forma el informar, bueno, justamente permite luchar contra esos mitos, ¿no? El loco, bueno, a ver, si pusiéramos en este momento en Google, pusiéramos psicosis, la imagen que va a aparecer es la de ay, ¿cómo se llama este tipo? Atravesando la puerta ¿no? Con la cara ahí, y eso es lo primero que nos dan, la primera imagen que nos dan si alguien pone en internet psicosis o esquizofrenia. Entonces, hay que laburar duro contra eso. Y bueno, no es tan fácil. Y también lo que se recomienda, y esto está difícil, es trabajar con los medios de comunicación, ¿no? En conjunto, y democratizar la información. Podríamos después discutirse acá qué tanto se hace y cómo se hace, ¿no? Pero sí es cierto que tanto como uno se puede encontrar, digo, aparte son cosas mínimas, un programa de la mañana donde hablen de noticias y comenten, no sé, una cuestión de violencia, la persona tenía esquizofrenia, ¿viste? Entonces, ahí ya se genera una marca. Entonces, trabajar con eso sería necesario. Implicar.
tanto a las personas usuarias que están pasando por un proceso de trastorno mental, como a sus familias, a los grupos familiares y sociales que faciliten estas acciones de implicación. Y si bien hay un proceso que es personal, ¿no?, en que cada uno de los que estamos hoy en este Zoom estará en un momento distinto en cuanto a prejuicios o estigmas con la salud mental, es cierto que hay que procesarlo a nivel consciente también. Entonces informar, difundir, hacer charlas, compartir información, también es parte de implicar, ¿ah? Y esto permite también después adoptar estrategias. Y adaptar, ¿no? Adaptar la intervención para que el público y la sociedad cambie un poco sus representaciones. Es decir, que la charla de hoy sea lo más amena y cómoda posible para ustedes, porque después veremos, pero puede haber gente que no sepa nada de esto, puede haber estudiantes de psicología, puede haber un familiar, puede haber un usuario, puede haber psicólogos, y no todos estamos como en un mismo, capaz que momento. Entonces, poder adaptar la información también es clave. No basta con información técnica y científica. Y bien, después otra de las sugerencias es la de multiplicar estos procesos, ¿no? Amplificar los efectos de las intervenciones, porque también es necesario cambiar ideas de que, por ejemplo, los trastornos mentales no evolucionan bien, de que las personas no pueden tener una vida satisfactoria, o de que el hecho de compartir procesos que han sido buenos, personas que pueden vivir solas, personas que pueden sostener un laburo, son cosas que también hay que mostrar, no solamente el titular amarillo a las 7 de la mañana. Y si me pongo un poco de subido de tono, díganme, porque capaz que me emociona un poco con el tema, ustedes me avisen. Y compartir ejemplos, ¿no?, de personas que hayan pasado por procesos de recuperación. Y bueno, nada, eso también es como otra de las cosas que se recomiendan hacer, ¿no? Y después venimos a hablar del empoderamiento, o el empowerment, según como está de moda en inglés, entonces está, pero lo que se recomienda es empoderar al usuario. Es decir, reafirmar la postura de defensa de la ciudadanía en clave de derechos humanos. Porque todas estas formulaciones del estigma, modelo de recuperación y demás, la perspectiva o el punto de arranque es centrado en los derechos humanos. No es ni desde la no, o sea, no surgió desde la psiquiatría, no surgió desde la psicoanálisis, no surgió desde la cognitiva conductual. Esto surge en clave de derechos humanos porque es un poco también uno de los objetivos que uno se plantea en los procesos de recuperación, que la persona se integre y participe y funcione y haga lo que quiere hacer. Entonces, el empoderar en ese sentido también trabaja para disminuir o desarmar un poco esos estigmas. ¿Ah? Después, la desigualdad en los tratamientos, el acceso a servicios comunes, la privación de libertades, de ciertas libertades como el tomar decisiones, ¿no? No estamos hablando de libertad de estar en la cárcel, sino de permitir a una persona decidir. Eso también construye una identidad distinta de las personas que pasan por alguna dificultad de salud mental. Bien. Y bueno, después hay un rol obviamente que recae tanto en el usuario, en la familia, en las asociaciones, acompañantes, psicólogos, psiquiatras, padrinos, que acá en Uruguay no se usa mucho el rol de padrino, ¿tá? Pero en otros países el padrino pasó por un proceso igual o peor y hoy es quien te acompaña, te habla, te charla, te sugiere, pero acá mucho no se usa. Acá hay una asociación de usuarios que se llama Asumir, pero que entiendo que capaz que le falta un poco de consistencia y que los usuarios de salud mental de Uruguay, muchos no saben que existe eso, ¿no? Bien. Bueno, y ahora medio que para ir terminando, no sé cómo estamos de hora, pero creo que fui bastante rápido. Estamos bien. Bueno, un par de mitos para compartir con ustedes
y bajarlo más a tierra y ver si en alguno de ustedes, a algunos les sorprende, o algunos ya lo sabían, o lo que sea. Bueno, un poco de información. 1 de cada 4 personas tendría un trastorno mental a lo largo de su vida. Es decir, bajando a la tierra, 1 de cada 4 entre nosotros en algún momento de su vida puede pasar por un proceso depresivo, por una crisis, por un periodo de, no sé, trastorno de ansiedad, por ejemplo. El 12,5% de los problemas de salud mental se representan por trastornos mentales, perdón, de problemas de salud mental, ahí va. De los problemas de salud mental, el 12,5% son trastornos mentales. ¿Ah? Y esa cifra supera a la del cáncer y a los problemas cardiovasculares. Esto también, obviamente, en perspectivas más biomédicas y prioridades, ¿no? Bueno, entre el 35 y 50% de las personas con alguna dificultad de salud mental no reciben ningún tratamiento o no es adecuado tratamiento. Y 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Un 1% de la población mundial desarrollaría alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienza antes de los 15 años, el 75% antes de los 18 años. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, con problemas de salud mental que ha aumentado un 18% entre el 2005 y 2015. Y cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Bueno, mito. Las personas con problemas de salud mental son genios o artistas. Eso es un mito. ¿Tá? Lo cierto es que las personas con problemas de salud mental no tienen por qué destacar en ningún campo artístico. Eso también es un estigma y entendámonos, quiere decir. Ah, sí, fulano, claro, tiene esa habilidad porque tiene esa condición, ¿viste? Que es medio loco y medio pintor. No necesariamente, no, eso es un grave error. Y con eso también estamos cargando con un estigma. ¿Ah? Yo hace 3 semanas, me mudé a Barrio Palermo, y no por eso sé tocar el tambor, me encanta, y algo sé, pero no por eso yo necesariamente tengo que salir en una comparsa. ¿Me entienden lo que quiero decir? Vamos a otro mito. Las personas con problemas de salud mental no pueden convivir con el resto. No, errado. En realidad tener un problema de salud mental, bueno, no impide llevar una vida normalizada y estar plenamente integrado en la sociedad. Las personas podemos tener algún problema de salud mental en algún momento de nuestras vidas y si nos alejan de nuestra familia y amistades, eso solo puede empeorar nuestro sufrimiento. Bueno, los problemas de salud mental no se curan, bueno, no, con atención, apoyo, personas tendiendo una red de apoyo y sostén y atención, las personas pueden recuperarse. Y acá ojo con este término. Cuando hablamos de recuperarse, en los modelos de recuperación actuales, no hablamos de curación, estamos hablando de recuperación del funcionamiento y de la integración social. No quiere decir que yo me cure de un trastorno crónico, pero sí eso no me va a impedir una recuperación de mi proyecto de vida. ¿Tá? Bueno, las personas son violentas, los problemas de mental son violentas y esta es como, ahí sí vendría la imagen bien de la película Psicosis, ¿no? Bueno, no, en realidad se da más de que las personas con problemas de salud mental sean víctimas de agresiones y malos tratos que ellos mismos cometan algún acto violento. Pero vayan a decirle eso a la televisión, ¿no? Me acuerdo hace un tiempo, un psiquiatra donde yo laburo fue el programa Calidad de Vida, el que dirigía este médico, el 12, no me acuerdo el nombre. Y bueno, hubo en ese momento un caso de una persona con esquizofrenia que había atacado a su padre. Entonces el psiquiatra decía, es un error, decía, no sucede esto normalmente, las personas con esquizofrenia no son violentas. Y el conductor decía, ¿cómo que no son violentas? ¿No? Y ponía un tono de asombro, de sorpresa. Claro, o sea, le cagó el objetivo, perdón la expresión, le cagó el objetivo de donde quería llevar la entrevista. Pero esas son como cosas que también hacen a la sociedad, ¿no?
Bueno, los medios de comunicación no deben hablar del suicidio para evitar el efecto de contagio, digamos. Bueno, no, en realidad no. La publicación de información responsable y adecuada por parte de los medios es fundamental y puede ayudar a prevenir el suicidio. Bueno, el trastorno mental es castigo o culpa de la persona o sus familiares. Es hereditario y es contagioso. Otro mito. Bueno, no, un problema de salud mental en realidad se debe mayormente a un conjunto de factores. Son multicausales muchos de ellos, y en esto de la multicausalidad, sí, están los factores biológicos, psicológicos, sociales, familiares, en fin. Nunca hay un caso o sea, a ver, nadie elige tener esquizofrenia. Nadie elige ni tiene la culpa de crear un trastorno de ese tipo. ¿Ah? Bueno, el trastorno mental supone menor grado de inteligencia, otro error. Para nada y nada más lejos que de eso. No tiene nada que ver un trastorno mental con menor capacidad intelectual. A ver, digreguemos. Cuando es un trastorno, hay un déficit intelectual, es un déficit intelectual, pero cuando estamos hablando de un trastorno mental, depresión, trastorno de ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, ahí no estamos hablando de una baja en la capacidad intelectual. Bueno, las personas con problemas de salud mental no pueden trabajar, ese es otro mito. ¿Ah? Los problemas de salud mental no suponen ningún impedimento para poder trabajar. Siempre, obviamente, y esto hay que aclararlo, siempre que se den los apoyos necesarios. Hace poco una persona bueno, tengo dos casos concretos y cortitos. Una persona de laburo que trabajó en McDonald's como un año, no, a ver, McDonald's como 2 años. Tuvo proceso de inducción, de acompañamiento y demás, y al principio fue todo muy lindo. Al principio como que se manejó lo protegido del trabajo, ¿no? La idea de trabajo protegido. En los últimos meses se ve que bueno, que como que no se tuvo tanto cuidado en ese sentido, y bueno, quien ha ido, como no sé, McDonald's, sabe que es un ambiente bastante estresante, y eso le trajo un periodo de malestar a la persona, pero en realidad funcionó más de 2 años. Conozco a otro que sostiene un laburo hace 4 años y en 4 años faltó 3 veces. ¿Ah? Entonces, también es un mito que recae en la cabeza de muchos de los empleadores también.